Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta clase colaborativa en la que vamos a continuar estudiando las características de los maestros de Dios. Una clase pues donde siempre hacemos este disclaimer de que pues no es una clase para principiantes, no es una clase para aquellos que por primera vez escuchan un curso de milagros, sino que esta es una clase dirigida a todos aquellos que han determinado que su camino va a ser la experiencia de la práctica del perdón en esta relación de maestro-alumno, donde el Espíritu Santo nos sigue enseñando y todos aquellos que llegan a nuestra vida se convierten en experiencias para llevar a cabo estos puntos del desarrollo de la confianza y por supuesto que desemboca en la relación santa. Esta es una clase donde vemos este tema de los maestros de Dios desde un compromiso total. Es para aquellos que ya concluyeron con los 365 ejercicios y que además han tomado la decisión de dedicarse a la experiencia de la expiación todos los días, que tienen como intención la práctica del perdón y que llevan como guía al Espíritu Santo. Así que si tú cumples esas características, pues bienvenido, quédate a la clase, esperamos tus comentarios, esperamos tus preguntas. De otra manera, pues por supuesto puedes también escucharla, pero no vamos a explicar cómo perdonar. No vamos a explicar qué es la expiación. Al menos no en estas clases. Para eso están los demás formatos y para eso está el mismo libro que te habla de ello. Sino que vamos a estar determinados a entender nuestro compromiso como maestros de Dios, donde lo que nos interesa más bien es la expresión del milagro en las relaciones que estamos viviendo. Así que con esto esperemos que sea útil esta sesión, que quizá comentemos los temas un poco más directos, más fuertes. Lo hemos dicho muchas veces, no estamos aquí para lamer heridas ni para estar dándole de palmaditas al ego, sino para ser contundentes. Si deseas quedarte en esta clase es bajo tu propio riesgo y tu compromiso. Así que ojalá que te sea de utilidad y vamos a comenzar ya para poder ver los últimos 3 aspectos de las características de los maestros de Dios, sus últimas características. Ya hemos hablado en las sesiones anteriores acerca de la confianza, la honestidad, la tolerancia, mansedumbre, júbilo, indefensión y generosidad. Hoy en esta clase vamos a hablar de las últimas 3. La paciencia en los maestros de Dios, la fe en los maestros de Dios y la mentalidad abierta también en todos aquellos maestros de Dios. Bienvenida a las preguntas que hagan a través de las redes sociales, a través de Discord, a través de Instagram. Aquí las voy a estar leyendo para que de esa manera, pues podamos entonces todos juntos participar en esta experiencia. Para iniciar vamos a hacer una oración que nos permita ponernos listos y dispuestos con el Espíritu Santo para que sea Él el que guíe esta experiencia y que nos haga llegar a esa experiencia de compartir la relación santa, de vivirla y de que pues por supuesto podamos todos juntos seguir en este recordatorio de la expiación. Así que oremos de la siguiente manera. Espíritu Santo, ofrecemos esta sesión a todos los maestros que han sido llamados bajo tu dirección para llevar el mensaje de la salvación. Que recordemos que estamos aquí únicamente para perdonar y ser útiles en esta experiencia de aprendizaje y enseñanza. Que a través de tu luz podamos llevar el mensaje de que el Hijo de Dios es inocente y de que el pecado no existe. Ayúdanos a recordar este mensaje en todo momento, en toda circunstancia, para que la relación se viva santamente y que la práctica del perdón se mantenga
mientras sea necesario. Que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Gracias. Muy bien, una vez que ya hemos desarrollado los aspectos anteriores que se han desarrollado obviamente a través de la relación santa, una vez que el Maestro de Dios logra vivir la experiencia de la confianza, la honestidad, la tolerancia, la mansedumbre, el júbilo, la indefensión, la generosidad, el Maestro entonces se encuentra ante una vivencia de paciencia. Los maestros que alcanzan esta paciencia, bueno, pues simplemente es porque han logrado desempeñar muy bien su papel. La paciencia es algo que se va construyendo a través de la confianza, la mansedumbre, el júbilo, pero de una manera muy orgánica, muy natural. No podemos forzarnos a ser pacientes. Pero el Maestro de Dios que alcanza la paciencia es porque está seguro del final, está seguro de los resultados. Paciencia infinita, resultados inmediatos. Esa es una de las formas en las que el Maestro de Dios se recuerda que si ya todo está determinado, solo tiene que esperar a que suceda. No está haciendo nada porque suceda, solamente participa en lo que le corresponde. Así que vamos a leer el párrafo e ir haciendo algunos comentarios. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin necesidad. Para el Maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados indudables que ocurrirán en un momento que tal vez aún les sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora u ocurre en el futuro. En el pasado, tampoco se produjeron errores, ni ocurrió nada que no sirviera para beneficiar al mundo, así como a aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas si éstas le están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo natural para los que tienen confianza, seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo. Ningún resultado ya visto o por venir puede causarles temor alguno. Y bueno, pues obviamente la paciencia representa esta confianza de que las cosas apropiadas o correctas suceden. El Maestro de Dios no trata de forzar resultados. Mira, aquí el Maestro de Dios simplemente sabe que ese resultado está por llegar y que llega de la manera correcta. Entonces pueden esperar. Si tú le preguntas a un maestro qué está esperando, te dirá: estoy esperando que suceda lo apropiado. Pero no lo vas a ver inquieto, no lo vas a ver ansioso, esperando que suceda ya. Un maestro de Dios es paciente también con el despertar. No está con esa idea de que en qué momento voy a despertar, cuándo voy a despertar, ya no quiero soñar, ya no quiero soñar. No, un maestro de Dios es paciente con el despertar también. No tendría por qué estar tratando de apresurarlo. Así que, llegados a este punto, la paciencia es natural, muy natural, es algo que se ha construido de forma muy apropiada, correcta y sobre todo consecuente. Sabe que los resultados llegarán. Un maestro de Dios no pone en duda que su hermano logrará perdonar, ni tampoco que el plan de la expiación funcionará. Sabe que la salvación está presente y que sus efectos estarán mostrándose en el momento adecuado. Un maestro de Dios es paciente también con temas como la enfermedad, sabe que
La curación llegará en el momento apropiado. Y así sobre todos los temas. El momento será tan apropiado como la respuesta. No trata de presionar. Maestro de Dios que alcanza la paciencia puede estar horas y horas y horas escuchando a su alumno y no siente que pierda tiempo. Así que la paciencia, como puedes ver, también será uno de los puntos importantes para poder relacionarse santamente, y particularmente la psicoterapia pues es muy útil, ¿no? En la psicoterapia el maestro de Dios pues puede estar escuchando sin juzgar, y mientras escucha puede estar practicando la expiación. La respuesta ha de llegar. Un maestro de Dios confía en sus alumnos, no está presionándoles, preguntando en qué momento ya perdonaron o en qué momento ya cambiaron. Porque él no tiene prisa. Ha aprendido que todo lo que viene o todo lo que vaya a suceder en el futuro es lo apropiado. Pero también ha entendido algo de su pasado. El maestro se da cuenta que en el pasado realmente no hubieron errores, realmente no. Así que con esa liberación, dice, bueno, lo que pasó fue lo apropiado, nunca hubo un error. Y por lo tanto lleva a su alumno a que tampoco vea que en el pasado se cometieron errores, que ahora tenga que pagar con castigos, o con dolor, o con sufrimiento. Simplemente le ayudará a desapegarse de ese pasado y darle la oportunidad de sentirse libre. El pasado pasó ya, ahora tienes un presente, y aquí en este momento las cosas van a ocurrir de la manera más apropiada. Así que si aún con toda esta indicación el maestro sintiera que de alguna manera tiene que reconsiderar sus decisiones pasadas porque cree que le está causando dolor a alguien, pues lo puede hablar. Vamos a poner el ejemplo del maestro de Dios que siente que en el pasado ofendió de una manera inapropiada o dolorosa y que eso todavía no lo puede sanar, siente que tiene que ir a solicitar una disculpa. Bueno, probablemente el maestro de Dios reconsidere. No es necesario, pero tal vez piense que es importante ir a ofrecer una disculpa. Pues puede reconsiderarlo y el Espíritu Santo le guiará pues para ofrecer esa disculpa del modo más amoroso. Pero llegados a este punto, normalmente el maestro de Dios ya no se está preocupando por todos los, entre comillas, errores del pasado. Porque ya se fue el pasado. Solo si le sigue causando conflicto, podría reconsiderar esas decisiones. Si él considera que eso le causa dolor a otra persona, pues tal vez podría ir y aclarar esas situaciones del pasado. Pero, como nos dice el curso de milagros, el pasado ya pasó y no habría necesidad de seguir usando al pasado como elemento de sanación. Porque la sanación está en el presente, no en una disculpa. Ojalá una disculpa arreglara las cosas, pero no es así. Lo que soluciona el dolor es el perdón. El perdón es tiempo presente, no tiene nada que ver con el pasado. Pero bueno, si fuera así, el maestro de Dios podría reconsiderar eso. Que tampoco está prohibido, pero lo puede reconsiderar. A partir de allí sigue siendo paciente, se mantiene como algo natural. Él se da cuenta que naturalmente puede esperar, ser paciente, no tiene prisa, no corre, no quiere llegar a ninguna parte antes, ni busca que se acabe algo, ni que empiece algo, simplemente lo que está sucediendo es lo apropiado. Maestro de Dios paciente, pues generalmente estará en un estado mucho más relajado, más tranquilo, de mayor aceptación, que aquel maestro que pretende que las cosas sucedan ya. Por eso dice aquí que estos maestros están seguros de que de todos modos, sea como suceda, la interpretación de todas las cosas llevarán a la expiación. Y que pase lo que pase, tampoco les podría causar temor. Así un maestro de Dios con paciencia no se preocupa por el futuro.
no tiene por qué temerle al futuro. Sabe que lo que pase en el futuro, lo que sea, cualquier tipo de resultado, lo podrá llevar de la mejor manera con la expiación o con el Espíritu Santo. O sea, un maestro de Dios paciente no tiene miedo al futuro. Es lo que queremos decir. No le inquieta, no le molesta, no le incomoda. Por lo tanto, no hace planes también. Un maestro paciente no hace planes, no tiene ningún plan. A lo mejor puede tener algunas ideas de qué pueda hacer en algún momento del tiempo, pero no se apega a algo en particular, no necesita tener necesariamente esos planes como punto de partida para hacer cambios. Simplemente lo que venga en el futuro está bien. Lo que vino en el pasado estuvo bien o fue lo correcto. Y lo que ahora en este momento está pasando, pues es lo correcto. Entonces, ¿qué impaciencia puede haber? Ninguna. Es uno de los elementos básicos del Maestro de Dios, la paciencia. La paciencia infinita que produce resultados inmediatos. La paciencia infinita nacida de la confianza, nacida de la santidad expresada. Obviamente paciencia es amor. Impaciencia es control. El Maestro de Dios no quiere controlar, porque impaciencia es juzgar. Juzgar que no se ha dado lo que yo quiero. Impaciencia. Control. Ansiedad. Aprehensión. Apego. Dolor. Aprisionamiento. Así que el Maestro de Dios no quiere eso. Quiere paz, alegría, felicidad, libertad. El paciente es libre. El que vive con paciencia infinita es libre. Totalmente libre. Así que nada le causa temor. No hay temores futuros, ni temores pasados, simplemente no hay temor porque lo correcto siempre llega. Muy bien, antes de avanzar al siguiente punto que es la fe, déjenme ver los comentarios. Saludos a los que se van conectando. Ana María Mesa, muchas gracias. Blanca Roja, muchas gracias también por estar aquí. Migdalia, Lilia Chávez, gracias. Emma Leticia, Marisela Torres, saludos. Lisbeth Carabeo, gracias. Graciela Rocha, Clau Florian también, saludos. Zoraida. Liz Jiménez, muchísimas gracias por estar aquí. Caro también, gracias. Qué bueno que estás aquí, Caro. Cristina Ramírez Moses, un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias, querida Cristina. Gracias a Tomás Carreño, a Graciela Ramos, Salvadora Simons, a Laurita en Bahía Blanca, saludos. Ay, que también está por acá Laurita en Instagram. Muchísimas gracias también a los que se conectan por Instagram. Tenemos a Alejandra Guri, a Ivana, Doctor Germán, muchas gracias. Y bueno, a todos los que se van conectando. Tomás Carreño pregunta, ¿el Maestro de Dios es para sí mismo maestro? ¿Es para sí mismo alumno? El único maestro sigue siendo el Espíritu Santo. El Maestro de Dios es alumno para sí mismo y alumno para los demás. Pero cuando hablamos de maestría, pues tenemos que entender que no es tanto una separación en términos de de enseñanza y de aprendizaje. Realmente, si tuviéramos que ser más estrictos, Tomás, el Maestro de Dios es para sí mismo un maestro alumno, al igual que los demás. El único maestro que no es alumno es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no le enseñamos. Marisela Torres, ¿cómo se logra la paciencia? Se logra desarrollando la generosidad. La generosidad se logra desarrollando la indefensión. La indefensión se logra desarrollando el júbilo. El júbilo se logra desarrollando la mansedumbre. La mansedumbre se logra desarrollando la tolerancia. La tolerancia se logra desarrollando la honestidad. La honestidad se logra desarrollando la confianza. La confianza se logra desarrollando las 365 lecciones de un curso de milagros, la lectura de todo el libro de un curso de milagros y la determinación a vivir con el Espíritu Santo las 24 horas del día y perdonando en todo momento. Dulce Bretón, buenas noches. Gracias, querida Dulce. Bueno, vamos a continuar. Perfecto.
Vamos a leer los 2 párrafos de la fe. Vamos a ver qué es la fe en este sentido. Dice así: el grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. ¿Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene otros aparte? De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. No solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo, y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. Bueno, sí, podemos estar dispuestos, ¿no? El estar dispuesto, sí, yo también quiero ser maestro de Dios, yo también quiero expresar el amor, yo también quiero vivir los milagros, yo también quiero. Bueno, está bien, de querer, pues queremos todos. Pero eso no asegura la maestría, o sea, no simplemente es porque yo quiero, ya soy maestro de Dios, no. Tenemos que pasar por un proceso que nos lleve hasta ese punto. Un punto que al final en realidad no es complicado. Con el amor no hay nada complicado. Pero parece serlo porque requiere tiempo, sobre todo para deshacernos de aquello que no es amor. Tenemos que dejar atrás aquello que no significa amor. Y para eso nos puede llevar cierto tiempo. Entonces ahí es cuando nos empezamos a cuestionar. ¿Solo necesito la pequeña dosis de buena voluntad para la maestría en Dios? La respuesta es no. Es cierto que el curso de milagros dice necesito una pequeña dosis de buena voluntad y lo demás lo haré yo, así nos dice el Espíritu Santo. Pero eso es en la primer fase, no es en todo el proceso de un curso de milagros. Y a veces nos equivocamos en citar ese punto y diciendo, bueno, pues ya como maestro de Dios solo necesito la pequeña dosis de buena voluntad. Eso es a nivel de principiantes. A nivel de maestro de Dios, eso no es suficiente. Se necesita la preparación, el compromiso, el desarrollo de la relación santa, el desarrollo de la santidad, el desarrollo de todos los elementos que estamos estudiando en estas clases de los lunes. Estar dispuesto no quiere decir que se alcance la maestría. Estar dispuesto es el primer paso. Luego nos tenemos que preparar. Tenemos que ser determinantes, estar alertas. Se requieren estos puntos muy importantes. Alejandra Guri dice, la oración de Santa Teresa dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Sí, por supuesto. Y representa mucho aquellos aspectos del desarrollo de la confianza y de la paciencia para los maestros, por supuesto. La paciencia implica mucho el que nada te espante, el que nada te va a turbar, porque las cosas correctas sucederán. Ahora, la fe es una consecuencia de haber desarrollado la paciencia. Obviamente, esto va en cascada. Un maestro de Dios que tiene fe es aquel que resuelve todas las cosas con la palabra de Dios. Todas. No trata de resolver algunos puntos con la palabra de Dios y otros con las cosas del mundo.
La fe se nota, se ve, cuando el Maestro de Dios resuelve todo de la misma manera. Porque ha logrado unificar que no hay grados de dificultad en los milagros. Porque se da cuenta que no hay diferencias verdaderas, que no existen problemas categorizados de manera diferente, que todos los problemas son lo mismo. Entonces, como todos los problemas son lo mismo, aplica la misma solución en todos. No verá diferencia entre un problema financiero o un problema relacional. No verá diferencia entre un problema de salud o un problema con su internet. No verá diferencias, verá que es lo mismo. Y entonces el Maestro de Dios aplica el mismo milagro para todo, porque de hecho un milagro es el mismo siempre. No existe un milagro para la curación del cuerpo diferente al milagro para que el internet funcione o diferente a un milagro para que la situación económica del Maestro de Dios ya no represente un obstáculo. No hay milagros diferentes, todos son lo mismo, porque todas las ilusiones son iguales. A eso le llamamos fe. El Maestro de Dios deja de recurrir a la magia, deja de recurrir a los rituales o a las supersticiones. Deja de buscar y simplemente aplica una sola herramienta. Una sola. El perdón, el milagro, la expiación. No trata de encontrar más herramientas para resolver más problemas, sino que simplifica sus problemas y ocupa una herramienta nada más. Así que la fe es la confianza. La confianza de resolver todas las cosas con la palabra de Dios. Todas. Todas se pueden resolver con el milagro. Todas. No hay ninguna que no se resuelva con ello. Así que al principio comienza poniendo su fe solamente en algunos problemas. Empieza a separar y dice, bueno, estos problemas sí se pueden resolver con el milagro, pero estos no, estos los tengo que resolver con dinero, con palabras, con libros, con otros cursos, con otras ideas, con personas. Pero a medida que va avanzando, todo lo resuelve con la misma herramienta que se llama milagro. De hecho, solamente ocupa una. Ya no necesitaría buscar más. De esa manera, el maestro entonces somete todos los problemas a una sola respuesta. Al final se da cuenta que todos los problemas son el mismo, la separación. Y que todas las respuestas son la misma, la expiación. Eso es fe. Fe es confianza de que todo se resuelve de la misma manera. Paciencia es de que todo se resolverá de manera correcta. Es decir, paciencia será el punto de llegada y la fe será el cómo. ¿Cómo resuelves un problema tú como maestro de Dios? Pues como todos los demás. ¿Con qué? Con el perdón, con el milagro. Las preguntas ahí son siempre muy similares. Oye, fíjate que yo tengo una relación complicada. ¿Qué lección me recomiendas? Pues la lección que estés estudiando es tu lección apropiada. Pero ya terminé de estudiar mis lecciones. ¿Cómo resuelvo este problema que tengo en mi relación? Pues con el perdón. Oye, pero fíjate que tengo otros problemas. Tengo el problema de cómo, cómo puedo mejorar la manera de cocinar. Pues con el perdón. Y tengo el problema de cómo puedo entonces estudiar mejor por las noches. Pues con el perdón. O sea, el maestro de Dios que alcanza este nivel ya no necesita más herramientas. Ya básicamente el contenido va a ser el mismo. Va a ser el perdón, va a ser el milagro, va a ser la expiación, que al final es lo mismo también, por supuesto. Así que cada avance que se logre en este punto es muy importante. Quizá en este momento el maestro diga, bueno, todavía no, todavía siento que necesito resolver muchos de mis problemas hablando, ¿no? Hay personas que dicen que si no hay una comunicación verbal, pues no se pueden resolver las cosas. Pero también se pueden resolver con el milagro, y el milagro no es una comunicación verbal, es mental. Entonces el maestro aquí es donde dice, bueno,
estos problemas los tengo que resolver hablando, porque hablando se entiende la gente, y estos otros los tengo que resolver perdonando, porque el perdón es la llave de la felicidad. ¿Y por qué no resolver todo igual? ¿Por qué tendríamos que resolver algunos hablando y otros con el perdón? Tal vez con el perdón resolveríamos todo. A eso es a lo que llega el maestro en este punto. El párrafo 2 dice así: la verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente es completamente honesta. Al ser consecuente, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa de júbilo. Y al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de su palabra y de la definición que Él tiene de su Hijo. Hacia ellas es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscándolas hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña y su condición es el júbilo. Y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe. Aquí están los pasos, ¿no? Los pasos para que esta fe se desarrolle. La fe es consistente porque hay honestidad. El maestro de Dios es honesto y la fe se desarrolla. El maestro de Dios confía y la fe se desarrolla. La fe no tiene miedo, entonces es mansa. Y como el maestro ha desarrollado la mansedumbre, vive la fe. Como la fe implica certeza, la fe tiene júbilo y el maestro ha alcanzado el júbilo también. Cuando la fe se representa con confianza, hay paciencia y tolerancia. Un maestro de Dios es tolerante porque tiene confianza, porque tiene certeza. La fe es paciencia también. La fe encierra todos los atributos. Le llamamos fe a la integración de las 10 características de los maestros de Dios. En una palabra podemos decir eso, fe. Un maestro de Dios que alcanza la fe, pues es un maestro, entre comillas, avanzado. No teme, confía, tiene júbilo, es honesto, no juzga, es manso, tiene júbilo, certeza, confianza. Un maestro sin fe, pues simplemente está perdido con el ego. Un maestro con fe es un poderoso compañero de camino. Un maestro con fe representa la aceptación total del Espíritu Santo y de la expiación. Así que la fe también es la aceptación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fe. Y la palabra de Dios solo está diciendo lo mismo. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Tener fe es vivirnos inocentes y el Maestro de Dios se mira inocente y mira inocentes a los demás. El Maestro de Dios no busca pecados, sino que ofrece la visión crística con el perdón, con el amor. Evidentemente la fe representa la no defensa. O sea, un maestro que tiene fe pues no se va a defender. Y no se defiende porque no tiene miedo. Y no tiene miedo porque confía. Y confía porque sabe que el Espíritu Santo lo acompaña. Pero esto estamos hablando en términos de vivencia, no en términos hipotéticos ni tampoco de teorizando. O sea, un maestro de Dios que habla de la fe, pero que dice yo tengo fe simplemente por decirlo, pero que no lo está viviendo, pues es un maestro que se está engañando. La fe
se desarrolla, se vive. Estos conceptos que estamos hablando de las características tienen que ser vivencias. Porque, bueno, pues podemos hablar todos. Entonces podemos hablar lo bonito que es la fe. Pero una cosa muy diferente es vivir la fe. Y vivir cada una de las características es el objetivo. No es lo mismo hablar de confianza que vivir confianza, hablar de honestidad que vivir honestidad. Así que las 10 características que hemos estado estudiando los lunes de los maestros de Dios tienen que ser vivencias. No tienen que ser ensayos filosóficos, sino vivencias. De esa manera podemos entender que el maestro de Dios está en la mejor postura para poder llevar a su maestro estudiante a la inspiración, para que ellos también aprendan de lo que es la fe. Con el ejemplo, ¿no? Con eso se enseña. Porque enseñarlo leyendo el curso de milagros, bueno, pues es repetir un patrón de una supuesta enseñanza que a veces no significa nada, pero mostrar la fe en carne viva es lo que representa un impacto en todos nuestros estudiantes. Ahora podemos ser honestos, ¿no? Yo todavía no vivo la fe, muy bien, pero voy camino a ello. Deseo ocupar la misma respuesta para todo. Ya no quiero hacerme de idolatrías para tratar de resolver mis problemas. Solo quiero recordar que la palabra de Dios resuelve todo, eso es todo. Ahí voy en ese camino. Quiero desarrollar la fe. La fe lleva entonces al descanso. Un descanso en Dios. Y ese descanso te permite entonces, bueno, pues no preocuparte, no estresarte, disfrutar de cada momento, sabiendo que todo problema será resuelto, porque todos los problemas ya fueron resueltos. Como nos dice uno de los ejercicios, permítaseme reconocer que todos mis problemas han sido resueltos. Esa es la lección que habla de la fe. Que me dé cuenta que todos mis problemas ya se resolvieron. Así que ese ejercicio es uno de los que enlazan con este punto. Dice por aquí Salvadora, someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. Claro, así es. Laurita dice, flojita y cooperando. Así es, hay que cooperar con el Espíritu Santo. Y Marilena nos dice, bendiciones para todos. Saludos a Alberto Vergara también. Buenas noches a todos, queridos hermanos y mos. Gracias, querido Alberto. Y finalmente tenemos este último punto. La mentalidad abierta. Vamos a ver de qué se trata. Dice así, mentalidad abierta. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el Maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios, de la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiéndole la entrada al Maestro de Dios. De igual modo, la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpa sobre él lo enviaría al infierno, de igual la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. Y antes de ver la relación con el perdón, que bueno, no creo que sea tan extraña, hay que entender lo siguiente. Primero, mentalidad abierta significa no juzgar. Significa darte la oportunidad de pensar diferente. Mentalidad cerrada es que no quieres pensar distinto.
Una mentalidad cerrada es como a veces decimos mente cerrada. ¿Qué mente cerrada? ¿Qué mente tan obstruida? Un maestro de Dios, si tiene la mente cerrada, pues no puede entonces alcanzar este punto. Si el maestro de Dios solo quiere hacer las cosas a su modo, pues es una mentalidad cerrada. El maestro tiene que aprender a abrir la mente y quizá no pueda hacer las cosas siempre a su modo. Quizá se tenga que cambiar el modo de hacer las cosas. Por eso no juzga. No juzga cómo tiene que hacer su función, sino que se permite escuchar del Espíritu Santo la manera más apropiada de llevar su función. Y a lo mejor un día el maestro de Dios hace su función de una forma y al día siguiente de una forma completamente diferente. No es incongruencia, es mentalidad abierta. La mentalidad abierta permite que el Espíritu Santo entre al Maestro de Dios. La mentalidad cerrada pues impide la entrada porque en la mentalidad cerrada solamente el ego es el rey, es el que gobierna. Mentalidad abierta es como abrir las ventanas en una habitación donde falta el aire. Se necesita que haya una entrada de una corriente de aire para limpiar el ambiente. Así es la mentalidad abierta. Pero en términos cotidianos, el maestro de Dios en una mentalidad abierta escucha lo que le presente su estudiante. Y su estudiante puede creer en la magia. A lo mejor el estudiante no practica curso de milagros y habla de cosas como el tarot, de cosas como las energías, como el chakra, como los ángeles, como el talismán. La mentalidad abierta permitiría que el maestro de Dios no juzgara a su estudiante y que no lo regañara por creer en esas cosas. Una mentalidad abierta para un maestro de Dios es no regañar a un alumno que de pronto necesita tomar medicamento porque siente que no aguanta los dolores de cabeza. Mentalidad abierta es no entrar en el juego de estar juzgando a los estudiantes simplemente porque tienen una complicación física y están tomando medicina. Un maestro que se dedica a criticar el por qué sus estudiantes siguen creyendo en la magia, representa que la mentalidad todavía no se ha abierto y que necesariamente quiere que sus estudiantes avancen como él, porque él se siente en un nivel superior. Quizá el maestro de Dios que presume de no tomar medicinas está enfermo de separación de todos modos. Puede tener un cuerpo, pues sí, saludable, pero una mente enferma de separación. Y la mente enferma de separación, pues es una mente cerrada. La mentalidad abierta entonces procede de no juzgar, de no condenar, de no ver que el Hijo de Dios es malvado y de que solamente el Espíritu Santo es el único capaz de juzgar. En este sentido, el Maestro de Dios no corrige a nadie, sino que permite que el Espíritu Santo haga la corrección porque se pone como estudiante él mismo. Y que corrija lo que sea necesario, pero a través del Espíritu Santo. Porque si mantiene la idea de la culpabilidad en esa relación, no puede llegar la sanación. Pero la mentalidad abierta permite que se libere la culpabilidad y que entonces la visión de Cristo se extienda sobre la relación. Y como nos dice aquí, solo los que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz. Definitivamente. Por eso es que cuando un maestro de Dios dice, yo ya no puedo relacionarme con la gente normal, porque solamente hablan de temas que no son espirituales, y cómo quisiera encontrar un grupo donde solamente hablen de curso de milagros, pues cuidado ahí porque el maestro está cerrando su mente. Pero un maestro de Dios que puede relacionarse con cualquier grupo tiene la mentalidad abierta. Y a lo mejor escucharás que ese maestro te puede hablar de todos los temas. Que te pueda hablar acerca de política, que te pueda hablar acerca de moda, cocina,
chismes, fútbol, filosofía, música, y que no necesariamente te esté hablando de espiritualidad, porque es muy cansado que un maestro de Dios sea conocido únicamente porque solo habla de espiritualidad y que no pueda tocar temas donde sus demás estudiantes pudieran llegar a él por un aspecto donde necesiten la ayuda. O sea, no estamos diciendo que el maestro de Dios deba dejar de hablar de espiritualidad. Estamos diciendo que además de espiritualidad, ¿de qué otra cosa nos habla el maestro de Dios? Si no tiene más temas, hay mentalidad cerrada. Totalmente. Y ese es uno de los impedimentos que a veces tenemos como maestros, porque pues nos enamora tanto el curso de milagros que solo deseamos hablar de este tema y ya. Y que cuando llega a nosotros un estudiante y nos empieza a hablar de los temas de la política del país, hasta nos enojamos, cerramos la comunicación, nos sentimos incomprendidos. ¿Por qué mi familia no puede hablar de un curso de milagros cuando me tienen a mí, que yo soy el maestro de Dios aquí? Eso es mentalidad cerrada. Porque no están obligados a complacerte a ti, maestro de Dios, para que hablen espiritualidad, sino que tú estás determinado a la expiación y eso es mentalidad abierta. Mejor abre tu mente para que puedas escuchar el mensaje que tienen que darte. Llegados a este punto, no hay ninguna relación que el maestro de Dios diga que es un error. Si hemos llegado hasta este punto y de pronto tú como maestro de Dios llegas a una reunión social donde hablen de temas que no son espiritualidad, eso no es una equivocación, no es un error, ni es un castigo kármico. Eso es una oportunidad para abrir tu mente. Porque sí, si te molesta, temo decirte que tu mente está tan cerrada como la mía. Si nos molestan esos puntos, tenemos que abrir la mente. De eso se trata este punto de mentalidad abierta. ¿Sí? Porque a nivel superficial, pues todos podemos decir, yo tengo la mentalidad abierta, por eso estudié un curso de milagros. Pero luego resulta que la tengo más cerrada porque no quiero hablar de otras cosas, porque no quiero vivir otras experiencias, porque juzgo a los que no están en mi camino espiritual. Bueno, pues tengo la mentalidad cerrada todavía. Muy importante. Graciela Ramos dice, no es crítica, conozco a un maestro de un curso de milagros y da Reiki, aún hay camino por trabajar o todo es correcto. Seguramente es mentalidad abierta también, ¿no? Porque este tema es interesante, Graciela. Es maestro de un curso de milagros y da Reiki. Mentalidad abierta. Y a lo mejor juega ajedrez y quizá se dedica a cortar el césped. Y a lo mejor toma un tequila. Mentalidad abierta. Y tú le dices, oye, está bien que des Reiki y des curso de milagros, y él te dirá, pues no lo sé, pero lo hago con amor. Pero si yo como maestro digo, no, es que está mal, él no debería de hacer eso, está muy mal, pues a lo mejor el de la mentalidad cerrada soy yo, porque yo no sé, llegados a este punto yo no sé si lo que él esté haciendo es parte del plan de la expiación y no tendría sentido que yo me pusiera a tratar de indagar las razones o motivaciones de este maestro. ¿Sí? Como dices, todo está perfecto, todo es correcto, porque al final el plan no es mío, es el plan de la expiación. Ahora, ¿qué me toca hacer? Bueno, pues, maestro de Dios que das Reiki, ¿en qué te puedo apoyar? ¿Hay algo en lo que podamos apoyarnos juntos? ¿Sí? ¿No? Bueno, hermano, gracias por lo que haces. Gracias. Eso es mentalidad abierta. Gracias, qué bueno. Maestro, gracias por dar amor y dar sanación al mundo. Punto. Ya, se acabó. No habría que entrar en más situaciones que no son significativas. Ahora, vamos a ver este tema con el perdón, como dice aquí el párrafo número 2. ¿Cómo perdonan los que tienen mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impedirían perdonar. Han abandonado realmente el mundo
y permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en un júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada es ahora como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que han desaparecido toda sensación de amenaza. Ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo, ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadera meta. El perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente, eso es suficiente. Eso es suficiente. Ciertamente esto es suficiente, el perdón. Es decir, el perdón en un curso de milagros es la práctica que sostiene a todo este cambio. La mentalidad abierta es una experiencia de perdón. Está totalmente relacionada. Perdonar significa ver las cosas de otra manera. Y si el Maestro de Dios está teniendo avances, porque está viendo las cosas de otra manera. Lo que antes criticaba, ahora deja de verlo así. Dice, bueno, critiqué mucho este aspecto y ahora me doy cuenta que no tiene sentido, que también está ayudando a la filiación. Perfecto. Estaba incómodo con aquel resultado y ahora me doy cuenta que ese resultado era el apropiado. Muy bien, mentalidad abierta, ¿no? Como dice aquí, nada es ahora como era antes. El perdón es eso. El perdón me lleva a que nada es ahora como era antes. Antes había dolor, hoy ya no lo hay. Antes percibía sufrimiento y ahora me doy cuenta que el sufrimiento no era necesario. Bueno, perfecto. Mentalidad abierta. Así que un nuevo mundo se despliega ante los ojos del Maestro. Veo un mundo donde las cosas son como son y ya no quiere cambiarlas. Ya no le preocupa cambiar las cosas del mundo. Deja que el mundo sea como sea. Permite la libertad de que la gente sea como es o como se quiera expresar. Ya no tiene miedo a que los demás no cambien. Sabe que lo que está viendo representa una oportunidad más para abrir la mente. Sin el perdón no podemos alcanzar nada en un curso de milagros. Por mucho que leamos y no perdonamos, el aprendizaje se detiene y se distorsiona también. La práctica del perdón es fundamental. El perdón es como la respiración de un curso de milagros. Si tú quieres hacer ejercicio, tienes que respirar bien. Si tú quieres mejorar tus condiciones corporales, tienes que respirar bien. Lo mismo, o sea, si no tenemos al perdón como referencia en un curso de milagros, el curso de milagros solo es un libro. Pero si perdonamos, el curso de milagros es un curso que te lleva a la mentalidad abierta. El perdón es tan importante como la respiración. Básicamente es: cada vez que respires, perdonas. Y no perdonas por respirar. Perdonas lo que tu mente cerrada te ha dicho que es real. Cada minuto se perdona, aunque en cada minuto respiremos muchas veces. Es tan importante porque el curso de milagros indica que el perdón es este cambio completo de la manera en la que hemos visto las cosas, para que ahora no las veamos sino simplemente como ilusiones. Perdonar te lleva a ver las cosas como ilusión. Y una vez que ves las cosas como ilusión, tu mente se apacigua y puedes recordar a Dios. Así que el programa de estudios del curso de milagros solo te lleva al perdón. No te lleva a Dios.
te lleva al perdón. Y esto lo tiene que entender la mente, porque la mente a veces se confunde pensando que el curso de milagros te lleva a Dios. El que te lleva a Dios es el Espíritu Santo, pero el curso de milagros no. Solo te lleva a que perdones, a que aprendas a perdonar. El único objetivo de un curso de milagros es aprender a perdonar. No es un libro sagrado. Es un curso. No tratemos de hacer sagrado algo que no lo es. Y si el Maestro de Dios está haciendo sagrado al curso de milagros, tiene la mentalidad cerrada también. Sagrado es el Hijo de Dios. Sagrado es Dios. Pero el curso de milagros no lo es. ¿Es una herramienta? Sí, claro. ¿Es una herramienta puesta en manos del Espíritu Santo para que lleguemos a recordar a Dios? Por supuesto que sí. Pero no trastoquemos los alcances de este curso, porque si no llegamos a la idolatría. Alguien me pregunta en Instagram, ¿respiramos entre 20 y 24 veces por minuto? ¿Así deberíamos de perdonar? Claro, por supuesto. Hay tanto por perdonar y al mismo tiempo hay solo una cosa que perdonar, que es la separación. Pero la separación se expresa en cada respiración. Cada vez que respiras, ves a la separación a través de culpa, resentimiento, dolor, sufrimiento. Entiendo que a lo mejor no vamos a llegar a una disciplina tan estricta en el que cada minuto perdonemos, pero cada vez que te acuerdes de respirar, perdona, porque tampoco recuerdas cuántas veces respiras al día. Digo, la atención plena, el mindfulness, bueno, pues es una forma, una técnica para poner atención en tu respiración. Yo te sugiero esto, ¿no? Ya que estamos hablando de mentalidad abierta. Cuando pongas atención en tu respiración, aprovecha para perdonar. Mentalidad abierta para poder reforzar esta práctica de perdón. Y el párrafo 3 dice así: habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, impecabilidad, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Sin embargo, mientras su presencia esté velada, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje, que es lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. A los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. Este último párrafo, bueno, es muy determinante también. Obviamente esta lista de 10 características son aspectos que se desarrollan. Obviamente uno diría, oye, es que un maestro de Dios también debería de tener como característica el amor, la impecabilidad. Un maestro de Dios es perfecto,
tiene conocimiento, la verdad eterna, pues sí, obviamente, pero son aspectos subyacentes que tenemos todos. Se han destacado aquí estas 10 características porque son las cosas útiles para los maestros de Dios. Un maestro de Dios que no tiene mentalidad abierta no puede llevar el mensaje o se sentiría limitado para llevar el mensaje de la expiación. Un maestro de Dios que no tiene júbilo, pues ¿cómo va a llevar el mensaje de la expiación? ¿Con tristeza? Un maestro de Dios que no tiene tolerancia, pues no puede llevar el mensaje de la expiación. O sea, son más bien como habilidades, yo lo veo así. Habilidades que se requieren. Por ejemplo, tienes la habilidad de hablar, pero si tuvieras que dar el mensaje de la expiación para habla inglesa, pues a lo mejor tendrías que aprender inglés para llevar el mensaje, ¿no? Quizá, no lo sé. Tendrías una habilidad de un idioma extranjero para que puedas hablar en otra cultura. Pero es una habilidad. Bueno, las 10 habilidades que el maestro de Dios tiene que desarrollar y que surgen de la confianza son las que hemos expuesto en estas semanas. Así que estas características se desarrollan de manera orgánica y natural a través de la práctica del perdón. Si no se perdona, esto no se desarrolla. Todos podemos alcanzarlas. Todos los que decidan por la maestría en Dios. Como podemos ver en este momento, todos son llamados, pero pocos responden la llamada. Pero llegará un día en que todos respondan la llamada y todos conscientemente expresemos esta maestría en Dios. Pero de momento no, de momento parece que solamente algunos. Parece que hay algunos locos que son los que toman esta llamada en serio y se dedican a perdonar cada vez que respiran. Por cierto, aquí dice Liz Jiménez, ¿cómo se puede perdonar cada minuto? Practicando un curso de milagros, querida Liz. Practicando. Ahora, aquellos que han sido llamados pueden desarrollar estas habilidades. Pero para ello necesitamos seguir con esta práctica del perdón. El perdón, también desde este punto de vista, es un desaprendizaje. Desaprendes todo lo que aprendiste con el ego. Aprendiste a ofenderte, aprendiste a estar resentido, aprendiste a limitarte, aprendiste a reprimirte, aprendiste a sufrir, aprendiste a sacrificarte, aprendiste a sentirte poco valioso, aprendiste a mentir, aprendiste a... Todo aquello que no sea amor fue un aprendizaje, porque el amor no se aprende, ¿eh? El amor se recuerda, eso ya lo tienes. Todo lo que no es amor es un aprendizaje. Así que lo que hace el curso de milagros es enseñarte a desaprender lo que no eres para que haya un verdadero aprendizaje de lo que sí eres. Es como quitarte las capas de suciedad que has colocado encima de ti para descubrir entonces la belleza del ser que eres. Perdonar es quitar las capas de mentiras y de ilusiones que tiene la mente. Así que los maestros de Dios llevan un desaprendizaje, enseñan a desaprender, porque ellos mismos también están aprendiendo a desaprender. Y parece contradictorio. Sin embargo, es el proceso inverso de haber aprendido con el ego. Así que los maestros de Dios son evangelistas. Sí, porque una buena nueva es un evangelio. No es extraño que aquí el Maestro Jesús haya tomado estas palabras de buena nueva, porque justo es lo que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Los apóstoles eran evangelistas porque llevaban las noticias nuevas del reino de los cielos, ¿no? Por eso se les llamó evangelistas, porque el evangelus era el mensaje de la salvación, era lo nuevo, era lo
la buena noticia, ¿no? Las buenas nuevas son las buenas noticias. Es el Evangelio. Por eso se llama así Evangelio, ¿eh? Entonces, bueno, no estamos hablando de religión en sí en un curso de milagros, pero tú sabes que se toman algunos de los significados, de los símbolos y significados de la Biblia, y aquí se retoman de manera poética y con un enfoque mucho más determinado a lo que nos toca hacer en la maestría en Dios. Tenemos que llevar las buenas nuevas del completo perdón. Oye, hermano, ¿ya te enteraste de que el perdón es la llave de la felicidad? Pero no vamos a ir tocando casa por casa, ¿no? Aquí tengo un folletito del perdón. Aquí tengo un folletito, mira, léalo. Y a veces parece que hemos confundido eso y andamos con el curso de milagros en la mano y se lo estamos regalando a todos. Pero no estás perdonando, o sea, simplemente creo que este libro te va a ayudar. Bueno, se agradece el gesto, pero tal vez la buena nueva no es comprar 100 ejemplares de un curso de milagros y empezarlo a enviar a aquellas personas que amamos, sino más bien llevar el mensaje de perdón, perdonando, para que se sientan inspirados a perdonar también. Llevar las buenas nuevas del completo perdón no es llevar el libro de curso de milagros y estarlo regalando por todos lados. Las buenas nuevas del completo perdón es que tú, como maestro de Dios, vivas el perdón y que vean en ti esas buenas noticias. Que cuando alguien te diga, oye, ¿qué estás haciendo que te ves tan alegre, tan distinto? Tú le dices, pues es que tengo buenas noticias. A ver, cuéntame una. Esa es una buena noticia. Que el resentimiento que tú y yo teníamos, lo he perdonado. Buena noticia. Bueno, eso es lo que lleva a un maestro de Dios. Las buenas nuevas del perdón con su experiencia, con su vida. Bienaventurados son entonces los portadores de la salvación. Bienaventurados son aquellos maestros de Dios que aún con miedo se sienten acompañados del Espíritu Santo y llevan su aprendizaje de perdón por todos aquellos sitios donde haga falta la luz. Bienaventurados aquellos que son humildes de corazón, que son mansos. Bienaventurados los jubilosos, los indefensos. Bienaventurados los generosos. Bienaventurados los maestros de Dios pacientes, que logran llevar el mensaje de que el Hijo de Dios es inocente. Bienaventurados los maestros de Dios que son confiados, con mentalidad abierta. Bienaventurados aquellos que tienen fe, porque de ellos es la visión crística. Bienaventurados aquellos que llevan el evangelio del perdón por todos lados, no con palabras, sino con hechos, con acciones, con inspiración. Bienaventurados los que regalan paz, sabiendo que jamás se acaba. Bienaventurados los verdaderos maestros de Dios que están recuperándose de cualquier tipo de situación conflictiva en sus vidas y que dan un paso a la vez, de que dan un paso por día y que saben que los pasos de mañana están asegurados por más compañeros de caminos, por más maestros de Dios que los alcanzarán o que se enlazarán para seguir adelante. Bienaventurados los que confían en el Espíritu Santo, porque ellos recibirán la expiación. Aquí sucede algo muy interesante. La expiación es para todos, pero no todos la quieren aceptar. Los maestros de Dios son los que primeramente aceptaron la expiación, pero no serán los únicos. Solamente fueron los primeros en aceptar, pero en el plan de la salvación todos la aceptarán. Así que un maestro de Dios, conociendo eso, descansa y dice, bueno, quizá en este momento los seres que amo no quieren aceptar la expiación, pero no quiere decir que nunca la aceptarán. ¿Qué puedo hacer? Simplemente llevar el desaprendizaje con lo que me corresponde. El maestro de Dios no apresura a Dios, ni tampoco está apresurando al Espíritu Santo. Solamente trabaja un día a la vez. Para el maestro de Dios, el tiempo se ha convertido en un instante, no en una edad.
no en años. El único tiempo que tiene el maestro de Dios es este instante. Y si en este instante sufre, lo cual tiene permitido, no hay nada prohibido, pero si él sufre, se da cuenta de que está desperdiciando tiempo que podría ocupar en la práctica del perdón y perdonar para sanar. Todo tiempo el maestro de Dios lo usa de la mejor manera porque puede desarrollar estas habilidades. Como dice Blanca, ¿pueden ser más notorias algunas características e irlas aprendiendo poco a poco? Por supuesto, claro que sí. Efectivamente, Blanca, se van desarrollando, generalmente en cascada, pero muchas de estas están creciendo poco a poco. Por ejemplo, alguien puede tener mentalidad abierta, no total, pero ya tener indicios. Y de hecho, al entrar al curso de milagros, ya hay un indicio de mentalidad abierta. Pero no se ha desarrollado tanto porque no se ha desarrollado la confianza. Entonces, bueno, pues también tendrá cierto nivel de confianza, pero no toda. Y cierto nivel de paciencia, pero no toda la paciencia. Y así. ¿Cómo se desarrollan todas? Bueno, con el perdón. Practicando el perdón, perdonar todo. Y para eso el maestro de Dios va a tener su relación especial. Es imposible que un maestro de Dios no tenga relaciones especiales. Imposible. Imposible. Y las tiene porque ahí va a desarrollar estos elementos. A menos que ya hubiera desarrollado todo, el maestro de Dios tendrá la relación santa, pero entonces ya no tendrá necesidad de llevar más mensajes. Habrá cubierto su función. Habrá llegado al punto donde tenía que llegar. Ya, o sea, terminó su función. Gracias, maestro de Dios, por apoyarnos, ¿no? Pero mientras tanto, todo maestro de Dios se le ha asignado una relación especial para que pueda desarrollar, a través del perdón, toda la santidad de la cual van a surgir estas 10 características. Bueno, no hay nada más que decir. Veré si hay preguntas. Germán en Instagram dice: gracias maestro, gracias a ti querido, Hernán, doctor Hernán, gracias Hernán. Gracias también a Margarita Estrada, muchas gracias Luis Jiménez, Graciela, Blanca Roja, Salvadora Simons. Antes de irnos a hacer la oración final, pues quiero agradecer a todos los que nos han apoyado económicamente para estas clases, para seguir adelante con este proyecto. Y de verdad les agradezco infinitamente porque todos estos apoyos económicos, bueno, me permiten seguir trabajando en seguir mostrando estos temas de la mejor manera tecnológica para que pueda llegar a muchas partes. Gracias a ello, bueno, pues podemos tener las plataformas en video, pero también en audio. Así que aprovecho para invitarles a que si quieren escuchar estas clases en formato podcast, lo pueden hacer buscándome a través de las diferentes herramientas de podcast, como Spotify, como iVoox, como Google Podcast. Simplemente me pueden encontrar como Comprende un curso de milagros. Comprende un curso de milagros. Te suscribes y todas estas clases van a estar allí junto con las exploraciones de un curso de milagros que tenemos de lunes a viernes en punto de las 13 horas. Subo los podcasts un poquito después, quizá con un par de horas de diferencia, pero si para ti es más cómodo el formato auditivo, pues, y además sin comerciales de YouTube, pues puedes descargar también los podcasts sin problema. Ahí los puedes escuchar y los vas escuchando a tu tiempo porque estamos generando todo este contenido básicamente 2 veces por día. A veces son 3 o 4 horas por día. ¿Sí? Si para ti es más apropiado pausar y escuchar más adelante, lo puedes hacer también por podcast. Y comento esto porque me lo han preguntado ya muchísimo. Si por el otro lado quieres YouTube, bueno, ya sabes, en YouTube simplemente tienes nada más que conectarte y suscribirte al canal, darle clic en me gusta, darle clic en la campanita, para que cuando haga las transmisiones en vivo, bueno, te avise, te puedes conectar a través de las plataformas y dejarme tu pregunta, dejarme tu comentario. Muchísimas gracias. Vamos a concluir con una oración para irnos a descansar y la siguiente semana vamos a continuar con este tema del manual para el maestro. La siguiente semana hablaremos de cómo se logra la curación.
¿sí? Que es la pregunta número 5 del manual para el maestro. ¿Cómo se logra la curación? Veremos el propósito de la enfermedad, hablaremos acerca del cambio de percepción y un punto muy importante, ¿cuál es la función de un maestro de Dios en el tema de la curación? ¿Qué tiene que hacer un maestro de Dios cuando detecta o cuando se le hace saber que ha llegado un estudiante enfermo para él? ¿Qué tiene que hacer? Y no creas que es tan sencillo como decirle, eso es una ilusión. Hay más matices que vamos a estudiar la siguiente semana. Vamos a agradecer y nos vamos a descansar. Que todos los maestros de Dios descansen en Dios. Que se sientan bienaventurados por el Evangelio del perdón que pueden llevar a todos los rincones de la mente. Que no quede ni una sola oveja fuera del rebaño, porque cada maestro es una extensión del buen pastor. Que el amor una a todos los maestros de Dios, que sin importar la etnia, la cultura, las preferencias, las ideas, nos encontremos en este camino para apoyar el plan de la expiación. Que aprendamos a no juzgarnos, a no separarnos. Que recordemos al buen pastor, que sin importar la separación, ha hecho lo que corresponde, ir a buscar a esa oveja que por un momento se perdió para traerla de nuevo a casa. Que el Espíritu Santo nos ayude como maestros de Dios a traer a las ovejas perdidas a la familia divina. Que podamos contar con la confianza, con la honestidad, con la tolerancia, con la mansedumbre. Que contemos también con el júbilo, la indefensión, la generosidad. Que seamos pacientes, que vivamos la fe, que mantengamos la mentalidad abierta para que todos aquellos que han sido asignados a nuestra experiencia podamos llevarlos con amor a la gran familia divina, porque llevándoles permitimos que el Espíritu Santo nos lleve y nos conduzca a la paz. El Hijo de Dios es inocente. El pecado no existe. Descansamos en Dios. Gracias.